Charla, continuamos con la serie especial de presentaciones sobre presiones capilares en los reservorios de hidrocarburos. El primer objetivo de esta segunda charla es el de analizar los escenarios oleófilos y compararlos con los sistemas mojables al agua que analizamos en la primera charla. El segundo objetivo es el de analizar los cambios de presión que se producen en el reservorio como consecuencia de un cambio de mojabilidad. Por ahora, seguimos trabajando sin ecuaciones y asumiendo que el reservorio es homogéneo. Esta imagen, ya analizada en la primera presentación, muestra la distribución de presiones en un recipiente abierto que contiene dos fases, petróleo y agua, en equilibrio hidrostático. No habiendo medio poroso, la interfase es plana y no existen fenómenos capilares. Pero, si siguiendo el mismo análisis ya hecho para un capilar hidrófilo, ahora introducimos un capilar cuya superficie posee más afinidad por el petróleo que por el agua, lo que se produce es lo que denominamos descenso capilar del petróleo. Al igual que en el caso de una superficie mojable al agua, este proceso ocurre en forma espontánea. Más adelante veremos cómo se obtiene el aporte de energía necesario para movilizar los fluidos en estos procesos espontáneos. También en este caso, como consecuencia de los fenómenos que ocurren dentro del capilar, se genera un nuevo contacto entre las fases que no coincide con el contacto original. Como resultado, dentro del capilar, se extiende el gradiente de presiones hidrostáticas del petróleo hasta el nuevo contacto. Y como la presencia del capilar no afecta la distribución original de presiones, en el nuevo contacto, el agua y el petróleo tienen diferentes presiones. Pero ahora, la fase que está a menos presión es el petróleo, cumpliendo con lo que mencionamos en la primera presentación. Siempre, la fase que presenta mayor afinidad por el sólido, la fase mojante, está a menos presión que la fase no mojante. De este modo, conforme a la definición estricta de presión capilar, como el agua y el petróleo invirtieron sus roles con respecto al comportamiento mojante y no mojante, la presión capilar sigue tomando un valor positivo. Más adelante veremos en qué casos por convención se habla de presiones capilares negativas. Con estas nuevas imágenes podemos agregar un dato adicional. No solo siempre es necesaria la presencia de una interfase curva para que exista diferencia de presión entre las fases en contacto. Siempre está a mayor presión la fase que ocupa el interior de la concavidad generada por la interfase. Antes de pasar a la escala de reservorio, vamos a ampliar estos análisis simplificados recurriendo a un manojo de capilares de diámetros diferentes que llenan por completo el volumen de este recipiente imaginario. En un sistema mojable al agua resulta sencillo identificar los parámetros introducidos a la primera presentación. El contacto de fluidos se ubica en el nivel más bajo, alcanzado por la fase petróleo, que a su vez corresponde a la ubicación de la interfase en el capilar de mayor diámetro, donde los fenómenos capilares son menos intensos y, por lo tanto, también es menor el ascenso de agua desde el nivel de agua libre. La zona de transición se extiende hasta donde los capilares de menor diámetro generan el máximo ascenso espontáneo de agua, y el nivel de agua libre se encuentra en la zona donde la saturación de agua, como ya vimos, es de 100%. Pese a que la analogía con el reservorio es fácil de realizar, es conveniente recordar que con capilares de diámetro uniforme no se generan fases residuales ni se presentan los fenómenos de histéresis que vamos a analizar en detalle cuando veamos los procesos secuenciales de ingreso de petróleo y agua en una misma estructura. Si hacemos el mismo análisis con un manojo de capilares oleófilos, veremos que existen algunas diferencias conceptuales. Si bien también en este caso resulta fácil identificar la zona de transición capilar, si ubicáramos el contacto agua-petróleo en la posición correspondiente al capilar de mayor diámetro, veríamos que existe petróleo por debajo de esta ubicación. De hecho, esta ubicación es equivocada, pues el contacto de fases se identifica con el nivel más bajo de la estructura en que tenemos petróleo con capacidad de flujo. En este caso, el contacto de fases queda establecido por la intensidad de los fenómenos capilares en los conductos de menor diámetro de la red poral. Otro detalle posiblemente llamativo es la ubicación del nivel de agua libre. Como vemos, el nivel de agua libre se ubica muy por encima del contacto agua-petróleo. Esta característica de los sistemas oleófilos es consecuencia de que los fenómenos capilares no generan ascensos, sino descensos de la interfase.
En el caso de una mojabilidad mixta, con superficies mojables por agua coexistiendo con otras mojables por petróleo, la situación es como la que se aprecia en esta figura. En este caso, la orientación de las curvaturas de las interfaces agua-petróleo indica que en algunos conductos se produce el ascenso capilar de agua y en otros el descenso capilar de petróleo. En este caso podemos identificar adecuadamente el contacto agua-petróleo y la zona de transición, en tanto que el nivel de agua libre se ubica en algún punto intermedio de dicha zona de transición. A esta altura es interesante analizar la forma en que una roca, humectada inicialmente por agua, se transforma en una roca oleófila. Este análisis es importante porque existe una asimetría manifiesta en los escenarios naturales. Todas las rocas de subsuelo, que luego de transcurridos los necesarios eventos geológicos dan lugar a una acumulación convencional de hidrocarburos, sufren una secuencia de contactado con fluidos que se inician con una saturación de 100% de agua. Esto ocurre porque el material sedimentario se acumula, por ejemplo, en un ambiente marino, lagunar o deltaico, o porque a poco de iniciada la subsidencia, el espacio poral es alimentado y ocupado por las fuentes de agua del subsuelo. De esta forma, la invasión con hidrocarburo, proveniente de la roca generadora o de una migración secundaria, siempre ocurre en espacios porales saturados inicialmente y por completo con una fase acuosa. Como son pocos los materiales naturalmente oleófilos y las omnipresentes arcillas son marcadamente mojables por agua, para que una acumulación de hidrocarburos la califiquemos de mojable al petróleo es porque temprano o tardíamente, en la historia de la acumulación, una parte o toda la superficie mineral cambia de condición mojable al agua a la de mojable al petróleo. Este proceso suele ser ayudado por el depósito de moléculas polares presentes en la fase orgánica que, al adherirse a los puntos más polares de la superficie mineral, forman una especie de tapiz, originando una superficie oleófila. Los escenarios carbonáticos son los que más frecuentemente presentan características oleófilas, pero existen numerosos casos de areniscas que resultan total o parcialmente oil wet, tal como veremos al analizar los métodos de medición de mojabilidad. Un caso especial lo constituyen aquellos escenarios en que luego de la acumulación se producen depósitos de asfaltenos, pero ese tema lo trataremos en forma independiente. En cualquier caso, es importante entender cómo queda la distribución de fluidos en escenarios que no son 100% mojables al agua. Lo que estamos viendo es un esquema de medio poroso constituido por granos de arena esféricos, con intersticios ocupados por agua, y con petróleo llenando el resto del espacio poral cuando se han alcanzado las condiciones de agua irreductible. Si ahora planteamos la posibilidad de alterar la mojabilidad de esos granos, se nos presentan dos alternativas principales. En un primer escenario, podemos suponer que la inversión de mojabilidad es completa. De esta forma, el agua y el petróleo, básicamente, invierten sus ubicaciones en el espacio poral. De modo que podemos hablar de una inversión completa de mojabilidad. Una segunda opción es que solamente se hagan oleófilas las áreas del espacio polar que estuvieron expuestas al contacto directo del petróleo. En este caso, el cambio principal se produce en la curvatura de las interfaces. Pero una parte de la superficie polar mantiene su afinidad con el agua, de modo que podemos hablar de una mojabilidad mixta. La diferencia entre ambos escenarios podemos resumirlas en base a sus consecuencias prácticas. En el primer caso, un determinado volumen de petróleo queda inmovilizado como lo que calificaríamos de fase irreductible. Por su parte, el agua, en caso de encontrarse en exceso y pasar a ser una fase continua, puede migrar en alguna medida hacia la base de la estructura para ser reemplazada por petróleo móvil. O sea, este escenario puede conducir a una reacomodación de fluidos en la estructura. Esa situación no se da en el segundo escenario porque cada fase queda ocupando básicamente el mismo espacio que ocupaba originalmente. Por otra parte, el segundo escenario mantiene el petróleo los espacios porales de mayor diámetro, por lo que esta fase prácticamente no pierde capacidad de flujo, lo que llamamos permeabilidad efectiva al petróleo, cuando se produce el cambio de mojabilidad. Dada la heterogeneidad de las superficies minerales que constituye la roca reservorio,
es de suponer que ambos tipos de fenómenos se dan en mayor o menor medida en los casos de alteración de mojabilidad. Un detalle importante es que, con independencia del mecanismo dominante, en ambos escenarios, el petróleo queda a menor presión que el agua durante un cambio de mojabilidad como el que estamos analizando. Veamos entonces lo que ocurre a escala de reservorio con las presiones de fluidos, el contacto de fases, la zona de transición y el nivel de agua libre. Esta es la imagen que analizamos en la primera presentación en un escenario mojable al agua. En primer lugar, eliminamos la línea punteada porque no representa presiones reales, sino un cálculo matemático para determinar la ubicación del nivel de agua libre. Como ya mencionamos, el efecto macroscópico más evidente de un cambio de mojabilidad es que la presión del petróleo disminuye con respecto a la del agua por la inversión de roles entre fase mojante y fase no mojante. Pero la presión de agua se mantiene inalterada, puesto que, en un sistema en equilibrio con su entorno, esta presión la establece la fuente de agua regional. Por lo tanto, el cambio de mojabilidad conduce a una disminución de la presión del petróleo, manteniendo el gradiente respecto a la profundidad, puesto que la densidad del petróleo no sufre cambios relevantes durante este proceso. Como resultado, para establecer el nuevo punto de equilibrio entre ambas presiones, es necesario extrapolar la recta de presiones del agua en la forma que lo estamos viendo. En consecuencia, el nivel de agua libre desaparece de su ubicación anterior y se ubica en el nuevo punto de corte. Si no hay reacomodamiento de fluidos, la zona de transición permanece básicamente sin cambios, aunque la movilidad de los fluidos puede verse alterada en esta zona. Entre las conclusiones principales que podemos extraer de estos análisis, cabe mencionar que los sistemas soil wet no son solo lo mismo que los water wet con términos intercambiados. Todas las rocas inician el proceso de acumulación partiendo de una saturación de 100% de agua y una parte de la superficie poral puede no ser afectada por los cambios de mojabilidad. Los temas desarrollados, conceptualmente, en esta presentación son de difícil estudio, pero el esfuerzo que se ponga en estudiarlos permite predecir mucho mejor el comportamiento de las acumulaciones de petróleo. Veremos incluso el impacto de la mojabilidad sobre las curvas de flujo. Por último, pudimos apreciar que el nivel de agua libre puede alterarse con posterioridad al llenado de la trampa.